Compañeros y compañeras, padres y madres, profesores y profesoras, buenos días y bienvenidos. Bienvenidos a Mirando el Mundo con las Orejas, un programa de radio del alumnado del Colegio María Auxiliadora de Vigo. Un programa para todos los públicos, mascotas incluidas. Un programa por el que esperamos sacar buena nota, que nos hemos tirado mucho rato escribiendo el guión. Hoy es nuestro último programa del curso y por eso, en Mirando el Mundo con las Orejas, vamos a repasar el año. Ojo, repasar el año es bastante más divertido que repasar para un examen. Elige un momento de este curso y compártelo con nosotros. Compártelo como quien comparte un mordisco de su bocata. Eso, danos un buen trozo del bocata de tus recuerdos. Elige una experiencia y cuéntasela a nuestras orejas. No seas tímido. Ánimo, estamos esperando tu llamada. Impacientes. Tan impaciente me he puesto que voy a tener que salir un momento al baño. Un poquito de música. Unha experiencia este ano? Pois, que nos tocou a lotería a todos os profes por primeira vez. E non sei, Pablo, como se chama máis a ti? Pues sí, el baile del cuadrado. Oh, El baile del cuadrado, el baile del cuadrado. Este año parezco el correcaminos. Ando por todos los rincones del cole. Os xogos de a contraeo porque foi moi divertido. Eu o meu cumpleanos porque paseino moi ben e deronme moitas sorpresas. O último día de trimestre porque me pasei moi ben cos meus amigos. Ai, pois o meco, que foi novo, foi distinto, foi interesante. Y este ano convertirme nunha experta en videochamadas. El día que me pillaron toda roja por tirar una monda de la mandarina a la basura. El día que nos echaron la bronca por jugar al fútbol con un papel albal. El día que una compañera casi se desmaya en una práctica de análisis de sangre en biología. Que hemos quedado partidos de fútbol con tapones. Pues a mí me costó muchísimo reconocer a los alumnos cuando comenzamos el curso. Porque con la mascarilla, al ser nuevos en la etapa, fue un caos total. Pensé que alguno que era nuevo en este colegio. La primera vez que me quité la mascarilla en el patio para merendar, me preguntaron, ¿pero de verdad eres así? Claro, no sé si es bueno o es malo. Creía que era empanada y ella, enfadada, se quitó la mascarilla y me dijo ¡enfadada! Uno de los cantos más repetidos de este curso es que me pusiera la mascarilla. Esto es un sin vivir, todo el día limpiando. Pues un resumen del año podría ser... Gato, rato, verso 1, verso 4. Me he unido en clase. Yo no estoy aquí para ser profesor. Lo que más nos gustó es reencontrarnos con nuestros amigos. A mí me hizo mucha ilusión cuando dijeron que íbamos a tener que venir al cole con máscara. Rápido aprendimos a no bebernos el hidrogel, a guardar la distancia de seguridad y sobre todo a movernos en fila por el cole. ¡Rápido, que hay cola! ¡Ya me queda poco! Este año en el recreo no ha habido balones, pero hemos jugado a muchas otras cosas. No sabía yo que nuestro colegio tuviera tantas puertas para entrar y salir.
Este año ha habido clases en los lugares más extraños. Estes son os diferentes tipos de sufraxio. Pero veña, anota. Cuando llegó la ola de frío, en las clases el ambiente era muy hogareño. Me encantó el árbol que creció en nuestro patio. Lo plantamos entre todos y brotó en un periquete. A mí me gustaron mucho las fiestas de María Auxiliadora y sobre todo la competición de las clases. Los nombres de los equipos eran largos y difíciles, pero conseguimos memorizarlos y los gritábamos con muchas ganas para animar. Lo mejor ha sido descubrir por qué se distinguen los héroes. E lembrade, a un verdadeiro heroe non se lle distingue pola súa capa. A un verdadeiro heroe non se lle distingue porque voe. A un verdadeiro heroe non se lle distingue porque se lía lavazadas. En realidade, a un verdadeiro heroe non se lle distingue. Lo bueno ha sido aprender el significado de nuevas expresiones. Distancia social. Medidas preventivas para evitar los brotes. Inmunidad de rebaño. Buenos días. Contágiame tu paz. Algo nuevo está a gromar. María está pasando por aquí. Al final, yo creo que hemos terminado siendo todos un poco más sabios. Mirando el mundo con las orejas se termina por este curso. Y este curso se termina también. El curso, aunque ha sido bien raro, ha estado bastante bien. Yo le pongo un 8. ¿Tú? Yo un 9, que soy menos rácano que tú. Y a este programa un 10. Profe? Sí, y el verano que se avecina también va a ser de 10, seguro. Lee, juega, relaciónate con el mundo. Y, como no vamos a tener grupos burbuja, haz pompas de jabón si te apetece. El curso que nos aguarda en septiembre. Tranqui, chaval, no hay prisa. Será mucho mejor. Verás como sí. Un poquito de música y nos vamos con nuestras orejas salesianas a otra parte.